Proyecto 40. Caen 4 sujetos vinculados a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero. 2 de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino, están todavía declarando. Los otros 2 detenidos son halcones informantes, también de la organización criminal. Estos confiesan haber participado como vigilantes el día de los hechos. El presidente Enrique Peña Nieto brinda todo su apoyo al nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, para que realmente las acciones que llevemos a cabo nos permitan seguir trabajando en beneficio de los guerrerenses y sobre todo atender lo que sin duda es la aclamación más importante hoy entre los guerrerenses y la sociedad de nuestro país: conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. La Secretaría de Desarrollo Social perfila acciones para impulsar el Plan Nuevo Guerrero. Nosotros desde el área social, que es la que nos corresponde, tiene que ver con esta tarea de reconstruir el tejido social, de ir contribuyendo para que la pobreza y la desigualdad que hoy caracteriza a Guerrero siga disminuyendo. La Secretaría de Hacienda ajusta el precio del petróleo mexicano a $79 por barril. Extorsionadores amenazan con propagar ébola en República Checa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo soy Raimundo Riva Palacio. Porque 2 de los detenidos por la Procuraduría General de la República pues los llevaron a una nueva fosa clandestina en un basurero, en el basurero municipal de Cocula, lo cual ya platicaremos sobre esto, sobre lo raro del episodio, donde suponen que cuando menos hay algunos de los cuerpos de los normalistas desaparecidos. No lo ha dicho el gobierno, pero eso es lo que se está rumorando. Y suponen... Lo que suponen es lo que circula en el gobierno federal, una certidumbre sobre esta trágica posibilidad y también porque la forma como se desarrolló el operativo de seguridad ayer en Cocula y todavía hoy en día es muy diferente a las otras fosas clandestinas que se han encontrado. Desde ayer se acordonó completamente el área, no se permitió la aproximación, ya no digamos llegada, la aproximación de la prensa, inclusive hubo ahí algunos incidentes de violencia contra varios grupos de periodistas que estaban tratando de llegar a la zona por parte de elementos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación, que simplemente de manera brusca, por llamarlo de alguna manera, les impidieron la entrada. Tiene la autoridad, la responsabilidad y también tiene la autoridad para hacer ese tipo de situaciones. Y la otra, que también difiere mucho de lo que se había visto en otros momentos, es que fue directamente el jefe de la agencia criminal, Tomás Herón, ahí mismo al lugar de los hechos, lo cual tampoco había sucedido, y hay versiones encontradas de que también estuvo el Procurador General de la República, pero como la Procuraduría no informa de este tipo de cosas, sino lo único que hace son monólogos llamados conferencias de prensa para informar, pues para leer sus boletines, esta parte no la informa. Lo que sí se sabe es la presencia de Tomás Herón. Se sigue trabajando, se siguen haciendo pruebas y peritajes para poder determinar si finalmente esta información que se les dio recientemente lleva a una primera parte de lo que sería el primer cierre de este tema. No se sabe nada, es todo lo que estamos mencionando es lo que suponen las propias autoridades, pero ya a lo largo del día tendremos mucho más información sobre este tema. O salen, Raimundo, a decir algo, o el espacio lo van a llenar los rumores, porque ya hay muchísimos rumores, hay muchísimos cuestionamientos de lo que está sucediendo. Tienen que salir con algo de información el día de hoy. Sí, esperemos que sí salgan con información, porque hasta este momento lo que han salido es con imágenes
con imágenes de políticos que lo único que han generado es pues un desgaste de las figuras y también una incredulidad sobre el tipo de mensajes, porque, y es una crítica que hay hoy en la prensa de la Ciudad de México, dicen es que son muchos discursos que no tienen mucho contenido. Entonces sí tendrían que estar empezando a revisar en qué momento hacen discursos, apariciones públicas, en qué momento son boletines y en qué momento empiezan ya a cuidar la imagen de los más altos funcionarios, porque le están desgastando aceleradamente. Y mientras esto sucede en México, en España hay un escándalo, Ana María. 51 políticos están en un principio vinculados con una red criminal y delictiva entre políticos y empresarios. Es que hay en este escándalo están siendo detenidos algunas de las grandes figuras, de la política española, y se cruza, es transversal en términos de partidos políticos. Hay miembros del Partido Popular, que es el partido gobernante, y del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de la socialdemocracia. Es muy importante lo que estás diciendo, Raimundo, porque también del partido oficial están deteniendo. O sea, esto no es una cacería de brujas, no es un ajuste de cuentas. Le va a impactar políticamente a este gobierno y también es un mensaje al sistema político español, porque le pega a los dos principales partidos políticos. Y Raimundo, también es un mensaje, eso es la portada, destapa una gran red delictiva creada por políticos y empresarios. En la portada del País son 250 millones de euros en los últimos 2 años nada más, es la acusación, pero también es un mensaje contundente de que sí se puede, cuando se quiere, se puede perseguir a los corruptos. Es un asunto de dónde hay impunidad y dónde no hay. En el caso de México, esa es la crítica que hay en la prensa extranjera, que notan que hay mucha impunidad. El tema de Guerrero sigue dominando la mitad del país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, aunque no es el principal tema. El principal tema se la gana hoy en la prensa de la Ciudad de México, con 33% de los impactos, este anuncio de la Secretaría de Hacienda y al final de la negociación con los diputados, donde se está bajando la estimación del precio del crudo mexicano para fines presupuestales. Originalmente se presentó el presupuesto con un precio de referencia de $81 y ayer la negociación con los diputados fue reducirlo a $79 por barril de petróleo para el próximo año. En este año no va a haber ningún impacto porque el promedio del barril de petróleo, pese a la manera como ha venido cayendo, lo va a establecer en la media de $90. El próximo año es donde se están tomando ya este tipo de provisiones porque sienten y se está viendo y se está analizando cómo hay dos factores que están afectando el precio del petróleo en el mundo. Uno es la sobreproducción o la acelerada producción en Estados Unidos y la otra es la manera como Arabia Saudita, que tiene mucho petróleo, está comenzando a inundar los mercados petroleros a fin de que otros países emergentes en producción y exportación de petróleo no entren tan fácilmente al mercado y le afecte el negocio de largo plazo a los países árabes. Bueno, esto ya ha habido conversaciones desde Pemex y la Secretaría de Hacienda en donde ya los mismos se vuelve menos negocio venir a invertir en México. Si tú tienes el precio del petróleo tan bajo, o sea, o pospones tus inversiones en 1 o 2 años o no tiene la misma prisa. También otro análisis, Raimundo, de qué está pasando con el precio del petróleo es lo que está pasando con la economía europea, o sea que se está hablando ya de una recesión. Se habla de que no está creciendo las economías de los países desarrollados de tal forma que exija el consumo de petróleo y además si tú le adicionas que Estados Unidos ya es independiente en términos energéticos, pues ellos se pueden satisfacer sus propias necesidades. Todo yo creo que es el escenario más preocupante de que bajó el precio porque no hay demanda. Pues sí, 27% de los impactos. Segundo tema es la información de la Procuraduría General de la República ayer de que detuvieron a 4 miembros más de Guerreros Unidos. Esta es la banda criminal que operaba cuando menos en el corredor de Iguala, Ciudad de Altamirano,
a la cual responsabilizan de manera, corresponsabilizan, porque también a las policías municipales en la zona y al expresidente municipal de ese municipio de lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. No solamente eso, porque a veces se nos olvida, asesinaron a 6 personas, 3 de ellos fueron normalistas de Ayotzinapa y 3 personas que tuvieron la mala fortuna de pasar por ahí y desollaron a uno de esos normalistas de ser víctimas de este tipo de acción criminal. El tercer tema, 23% de los impactos, pues ya el nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, se presentó ante la sociedad política de la mano del presidente Enrique Peña Nieto y ayer ofrecieron un par de discursos al mediodía después de hablar un buen rato en Palacio Nacional, donde el presidente anunció el plan Nuevo Guerrero. Este es el segundo plan Nuevo Guerrero en menos de 8 meses y responsabilizó de esto a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien poco después ofreció una conferencia de prensa junto con el gobernador de Guerrero, quien dijo de manera muy original: me saqué la rifa del tigre. El 10% de los impactos, cuarto tema que nos proporciona la agencia Intérite, es algo muy importante, porque México y Estados Unidos lograron ayer, después de muchas intensas, fuertes, duras negociaciones, un acuerdo azucarero. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos había acusado a México ante un panel de Tratado de Libre Comercio de estar haciendo dumping. Dumping en Estados Unidos. Dumping significa que están vendiendo, cuando se introduce un producto por debajo de los precios del mercado, lo cual se considera una acción desleal en términos de competencia económica. Pues ya se vio, porque México CF dijo no estamos haciendo ningún dumping, que sin declarar que esta es una victoria para México, dicen bueno, ya resolvimos el acuerdo, lo cual da marcha atrás a esta acusación de dumping que le había hecho Estados Unidos a México, y están ya arreglando un precio de referencia de tal manera que la industria azucarera en Estados Unidos, que no puede con la mexicana, pues no se sienta tan agraviada. Y eso, de hecho, vamos a hablar de eso más tarde, pero esto es también muy importante para la industria azucarera. ¿A quién impacta la industria azucarera en este país, Raimundo? Las clases necesitadas. Entonces es muy, muy importante para este gobierno que esto se haya resuelto en la forma en que se resolvió. Pero estos eran exportaciones. Esto no es para el mercado interno. Pero las eran para exportaciones para Estados Unidos, pero los que producen, los que trabajan en la industria. Todo el sector agropecuario involucrado, exacto, sí, por supuesto que sí. El quinto tema, 7% de los impactos. El INEGI reportó ayer que la balanza comercial de México con el mundo tuvo un superávit de 590 millones de pesos. Esto es que se vendió más al exterior de lo que se le compró al exterior, y esto fue impulsado en septiembre por el sector de las manufacturas, que creció 11.2%. Entonces, las empresas maquiladoras, en buena medida, y también hay que señalar lo que tiene que ver con pues toda la industria automotriz de exportación, ayudan a este superávit que tuvo México en septiembre y que en el balance anual sigue siendo superavitario. Esta es una buena noticia, pero pues siempre se tiene que balancear. Se tiene que balancear porque te está diciendo que toda la industria de exportación está siendo muy exitosa en el país, o sea que están pudiendo vender en el exterior. Por eso es interesante lo del sector de las manufacturas y no que todo creció, porque si todo estuviera creciendo en este ritmo, lo que significaría es que el peso está subvaluado. Entonces, se vende muy bien, pero también las compras son muy caras. No, y volviendo, vamos a portadas. El financiero, por una parte, el INEGI está hablando de una balanza comercial en superávit. El financiero trae en portada la otra parte de esta noticia, en donde se diluye el superávit petrolero mexicano, que tiene que ver con lo que está sucediendo, bueno, muchos factores de lo que está sucediendo en Pemex en este momento. Pero no mezclemos es el completa. hecho de las palabras, no mezclemos con el superávit comercial y el superávit petrolero. Aquí lo que está diciendo es que México está exportando menos.
Eso es lo que está pasando, que está exportando menos petróleo. Entonces, México exportaba mucho más petróleo de lo que consumía. Sí. Bueno, es más bien la baja de los precios del petróleo. Pues por eso. No es tanto que se reduzca, que ya se ha venido reduciendo la plataforma de exportación, sino que el petróleo, que hace 3 meses, y estoy hablando de manera muy arbitraria, pero hace 3 meses estaba en $85 el barril, hoy está en 81 y la perspectiva es que siga bajando por los factores internacionales que estábamos mencionando. Se registra una caída anual de 48% en el periodo enero-septiembre, en su nivel más bajo en los últimos 16 años. Entonces, es la otra... Aquí se combina lo que tú dices, se combina lo que está pasando en el mercado internacional y también que México está produciendo menos petróleo. Sí, Entonces, aunque el barril de petróleo sea más barato, hay menos barriles que vender. Sí. Y el otro tema que trae el Financiero, que es el tema de conversación que se está viviendo este foro de negocio que se está hablando en Querétaro, tiene que ver con la inseguridad. O sea, a pesar, de nuevo, habíamos comentado el día de ayer, estuve el domingo en el foro, hay mucho optimismo por lo que puede hacer México en los siguientes años, bueno, pero... estamos viendo los entrelineados de los discursos, ¿verdad? Porque la misma persona que fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo, estamos muy optimistas, pues ya está diciendo, sí, pero la inseguridad, fíjense que frena las reformas, que por cierto, es lo que está diciendo el Gabinete Económico y el gobernador del Banco de México. ¿Sabes que le pregunté al gobernador del Banco de México en el evento? Le pregunté directamente, a ver, ustedes parece que ya empezaron a cambiar su discurso. Hace unos meses decían que el tema de la inseguridad no está impactando el crecimiento del país, lo mismo el doctor Videgaray, eran como muy optimistas y ponían a un lado el tema de seguridad. Ahora hemos escuchado declaraciones del doctor Luis Videgaray y le pregunté al doctor Carstens y también del Banco de México sobre esa preocupación del tema de seguridad. ¿Qué es lo que les preocupa del tema de la seguridad? ¿Solamente Guerrero o hay un fenómeno más grande? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, a ver, Ana María, porque yo creo que ya me alucina por este tipo de preguntas. Me dice, nosotros hacemos una encuesta desde el Banco de México en forma sistemática y la encuesta nos está diciendo que lo que está preocupando a los economistas y a los empresarios es el tema, a los analistas es el tema de seguridad. Así me lo dijo, o sea, no pudo, o sea, no parece que sea un factor solamente de Guerrero. No, eso lo dijo en la entrevista con Bloomberg, que él citó la encuesta con analistas del sector privado que dicen esto. O sea, lo que hizo fue, te ratificó lo que había dicho Milenio, que tiene como nota principal el tema de Cocula. Trae una información que ayer se dio y que no todos lo están registrando en sus primeras planas, donde refleja un poco el nerviosismo que hay con respecto a los resultados de la reforma energética. Ayer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, ya anunció que se van a adelantar las 3 rondas de licitación, para ver quién viene y a dónde a explorar, a perforar, explorar y a producir crudo y gas shale. Es decir, la Secretaría de Energía no está perdiendo el tiempo y está adelantando las rondas para que esto ya, antes de que cambien de opinión, se animen a venir a invertir a México, porque si no invierten en México y se sigue dejando que estos factores de inseguridad sigan alterando o poniendo los nervios realmente muy encrispados en el sector. En este sector, pues lo que va a suceder es que no van a venir. Entonces adelanta rápidamente la Secretaría de Energía para atajar este clima de incertidumbre que ya están notando en el gobierno federal que existe entre los inversionistas. La Razón trae en portada un tema que es un tema importante, pero en este momento sigue un tema muy enfocado a la Ciudad de México, una preocupación de la ciudad por la huelga del Politécnico. Y como ya hay información de que los maestros ahora le están exigiendo al gobierno, a la Secretaría de Gobernación, de que ellos también, los maestros y los trabajadores del Politécnico, que ellos también deben de ser parte de estas negociaciones con los estudiantes, porque ellos son uno de los actores
que tienen intereses que podían ser afectados en esta negociación. Yo no sé, Raimundo, cómo va a afectar este proceso porque siguen en huelga las universidades y están hablando, y las preparatorias, y están hablando que podrían perder el semestre. Lo que dice La Razón es pérdida por paro en el Instituto Politécnico Nacional, 25 millones de horas clases y 1,000 millones de pesos. Ahora, en términos editoriales, La Razón lleva semanas tirándole gasolina al fuego en la pradera seca. ¿Por qué esto ¿Por qué? Porque es un ¿Les gusta asunto, el tema, es un asunto ideológico. Entonces hay un asunto no periodístico necesariamente, no deja de ser periodístico. La forma como se frasea, la forma como se fuerzan algunas cosas, realmente pues, lo que te lleva es a suponer que hay una postura ideológica detrás de una política editorial. Tiene justificación que un periódico tenga una postura ideológica, sí, pero también yo creo que las posturas ideológicas, pienso mucho en la prensa seria en el mundo, lo establecen en sus puntos de vista, en sus páginas de opinión, pero no están forzando todo el tiempo la información para acomodarla a su visión del mundo en términos ideológicos. Y tienes toda la razón, porque aún en esta portada donde habla de las pérdidas, y en esa misma portada están vinculando a gente de Morena participando en esta negociación, que ha sido su posición ahí, es tratar de vincular esta huelga con Andrés Manuel López Obrador. Esa es la posición, básicamente. Entonces también metieron en la portada, Morena cuela a uno de sus personas a mesa del diálogo. Bueno, que este tema ya lo habían sacado, entonces ahí va de nuevo. Por eso digo, está la pradera en fuego y le siguen echando gasolina. Bueno, pues está bien. ¿verdad? Y en las portadas internacionales de New York Times, Washington Post, sigue el tema del ébola y está muy vinculado, claro, con las decisiones que se están haciendo en Estados Unidos en términos de si se pone en cuarentena o no a las personas que han ido a África a tratar de apoyar en este esfuerzo de controlar el ébola. Cuando estábamos acabando el programa el día de ayer, exactamente que se estaba acabando el programa, ya estaba saliendo la nota que los gobernadores de New Jersey y también de Nueva York un poco se estaban empezando a hacer atrás en estas posiciones tan draconianas que habían impuesto a las personas que han ido a África a apoyar el esfuerzo de las diferentes ONGs para poder darle ayuda médica a los enfermos. Entonces también ya empezaron a ver una postura también política en donde, como hubo tantas críticas y les están acusando de ser políticos y no de hacer decisiones científicas o por lo menos técnicas, ya los dos gobernadores por lo menos están siendo mucho más flexibles con estas personas. Pero sigue habiendo muchísimos reportajes tratando de subrayar lo que está sucediendo con el ébola en África, en donde ya hablan de 10,000 personas que se han enfermado y de esas 10,000, pues casi el 50%, el 48% ha muerto, que te recuerda lo difícil y lo peligroso que es esta enfermedad. Nos vamos a ir a un corte, mucho más aquí en El Primer Café. El crecimiento del país se verá al promover entre los jóvenes una mentalidad emprendedora. Es el análisis del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, en la 12ª edición de la Cumbre de Negocios. Lo que hace a un gran país es el capital humano y precisamente pues, son los jóvenes los que tienen más potencial en ese aspecto. El problema que tenemos es que hay una gran disparidad en la calidad de capital humano. Lo que tenemos que hacer como país también pues, es fomentar, ¿no?, aquel chip mental, ¿verdad?, que yo le digo, en los jóvenes, donde estén dispuestos a tomar riesgos, donde estén dispuestos a respetar el Estado de Derecho. Para el empresario, uno de los retos de la educación es que los jóvenes puedan aplicar sus conocimientos en el trabajo. A mí me parece una equivocación tener a los muchachos nada más estudiando, porque no se les enseñan cosas del mundo de verdad, que luego cuesta mucho trabajo educarlos en esta realidad. Mientras que las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo ya vienen mucho más fogueadas cuando se integran al mundo laboral. Y la herramienta para generar mejor preparación y más oportunidades es la educación integral.
Como ejemplo, están las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca, donde estudian más de 15,000 niños a nivel nacional y en países como El Salvador y Estados Unidos. Estos chicos están haciendo un gran esfuerzo para aprender música, pero mucho más allá de eso, también están aprendiendo a hacer su trabajo de manera excelente, a trabajar en equipo, a tener un respeto y confianza mutua y a tener una autoestima mucho más elevada que la mayoría de los jóvenes de ciudad. Por eso yo digo que el proyecto de las orquestas, más que un proyecto musical, es un proyecto de formación humana. Los asistentes a la México Cumbre de Negocios pudieron disfrutar de un concierto especial de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Querétaro. El presidente de Grupo Salinas señaló que aunque hay mayor cobertura educativa en el país, se requiere mayor calidad en los programas de estudio para que los jóvenes estén preparados para enfrentar los retos de la actualidad. Hugo Vela, Proyecto 40. Ahora los martes, jueves y sábados serán de celebridades digitales. Late Night Express, con Félix de Valdivia, tercera temporada, Proyecto 40. Mi nombre es Eduardo, tengo 33 años y soy maestro. Como todos, quiero un hogar digno y un patrimonio para mi familia. Antes pensaba que adquirir mi casa era imposible. Con los créditos de Foviste nos dimos cuenta que es mucho más sencillo de lo que pensábamos. Y hoy tenemos un crédito con el cual logramos comprar nuestra casa. Este 2014 obtén tu crédito Foviste para adquirir, construir o remodelar tu hogar. Foviste, tu esfuerzo en concreto. Gobierno de la República. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. Acción Nacional inicia una nueva lucha para combatir la desigualdad. Los mexicanos utilizaremos por primera vez la consulta ciudadana para cambiar la realidad de nuestro país. En el PAN proponemos aumento al salario mínimo de los trabajadores que garantice el bienestar de sus familias. Entra a www.salariodigno.mx, imprime el formato y ayúdanos a recolectar firmas. Entrega el formato a la oficina del PAN y sé parte de la historia. Por un salario digno al trabajador. PAN. Su trabajo no tiene nada que ver entre unos y otros. Sin embargo, una razón muy poderosa se asemeja entre ellos. Liderar a México rumbo al éxito. Raúl Ferráez te presenta los rostros, las biografías y las historias de éxito de los líderes más importantes de nuestro país. Bienvenidos a Líderes Mexicanos 40. Viernes 21 a 30 horas. Proyecto 40. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Este motor de búsqueda para Internet contiene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios y jurisprudencias. Consúltalo www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Every single episode is something new. Can't wait for you to see. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Si creías que él era el peor, no conoces a estos cuatro. Su Confidencial. Fusión Salvaje. Miércoles, 19 horas. Proyecto 40. Como parte de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, ayer, peritos de la Procuraduría General de la República y elementos del Ejército Mexicano encontraron una fosa clandestina en el tiradero del municipio de Cocula, en la entidad.
El lugar del hallazgo quedó bajo resguardo de las fuerzas federales, esto para continuar con las investigaciones. En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó que fueron detenidos 4 presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, vinculados en la desaparición de los jóvenes. 2 de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino, están todavía declarando. Los otros 2 detenidos son halcones informantes, también de la organización criminal. Estos confiesan haber participado como vigilantes el día de los hechos y hasta el momento sus declaraciones han sido coincidentes con el testimonio de los primeros. Hoy, Murillo Caram y un grupo de representantes de los medios de comunicación van a acceder a la zona donde se plantea sucedieron los hechos relacionados con los desaparecidos de Ayotzinapa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, qué bueno que reconsideró el gobierno federal de dejar que por lo menos un grupo de periodistas puedan accesar, tomar fotos, que acompañen al procurador. Que acompañen al procurador de lo que están viendo, de lo que están haciendo. Y sí también entiendo, Raimundo, la dificultad que tiene el procurador, porque sí están actuando como que por lo menos están alguno de los muchachos ahí, o claramente hay otra narcofosa. Sí, eso no hay duda. Que también te recuerda la cantidad de cuerpos que se están desenterrando en este momento en Guerrero y tampoco nadie les está informando o ha dicho o no ha habido las presiones suficientes para decir quiénes son esas personas. Sí, claro, Entonces yo creo que aquí yo entiendo la situación de la Procuraduría porque tienen que tener mucho cuidado de qué van a decir porque va a incendiar el Estado de una forma u otra, ya sea que no sean o que sí sean. O que sean algunos y que no sean otros, o que estén mezclados. De todos modos, este tipo de información va a incendiar al estado de Guerrero, porque ya va más de un mes en donde no han podido definir dónde están los 43 muchachos. El tema de esta conferencia de prensa del procurador es lo que domina la información sobre México en el mundo. Exacto. En este momento hay prácticamente todos los medios en el mundo, desde ayer traían la conferencia de prensa, hoy varios periódicos que son los que leen los inversionistas están reportando esta información de último momento, nos dice que pues el procurador no va a ir. No va a ir. No va a ir, que lo único que hizo la Procuraduría General de la República es llevar a camarógrafos y reporteros gráficos. A nadie más llevó. No vayan a hacer preguntas incómodas, ¿verdad? Que esto sucede, entonces siguen inoculando la información Pero eso es un error, Raimundo. Pues sí es un error. Sí es un error porque no hay un buen manejo de información. Sí. Y también puedo entender porque pues es un poco... a mí, yo veo esta información y lo único que me generan son más preguntas, como por ejemplo, si movilizaron... ¿A cuántos burócratas movilizaron en Guerrero? ¿Como a 1.500? Sí. Como a 1.500. Estaba el ejército, estaba la marina, estaba la policía federal, barriendo toda esa zona, que no era nada más Iguala, sino eran los municipios contiguos, barriendo. Y en un mes, que llevamos ya poco más de un mes de que esto sucedió, no hubo nadie que les dijera, oigan, ¿por qué no ven en el basurero municipal de Cocula? Pues, ¿qué sucedió con la policía municipal de Cocula que fue detenida? Todos los que detuvieron, porque detuvieron a ¿cuántos detuvieron? Ya ni siquiera cuántas decenas de policías de Cocula detuvieron recientemente. En este momento están detenidos 53 personas, que incluyen los policías municipales de Iguala. Que eran, creo pero que sí, pero creo sí. Ahora, en un mes nadie les dio nada de información. No. En un mes, con todo el despliegue de fuerzas locales, federales, más ciudadanos, más guardias comunitarios, más organizaciones de derechos humanos, y no encontraron nada, me pregunto si lo que hoy van a ver los fotógrafos y los reporteros gráficos, que
que no van ojos expertos en esto. Es difícil también, si llevan periodistas ojos expertos, para ver si en donde van a ver estas fosas, estas nuevas fosas, pues son fosas recientemente abiertas, si realmente no hay fosas, si estaban tirados ahí. Exacto. Es decir, lo que no sabemos es realmente qué es lo que está sucediendo detrás de lo que nos están informando. Yo entiendo la parte de las investigaciones, pero me sigue generando mucha duda la forma como están descubriendo todo este tipo de fosas, por lo que te digo hace un momento. Después de un mes, nadie les dijo, oigan, aquí junto, que es por donde han pasado todo el tiempo, porque todo el tiempo están pasando. No es un lugar en la sierra inaccesible, no son las cavernas de Michoacán, es un basurero municipal, el basurero municipal de Cocula. Entonces tú dices, bueno, a ver, realmente denme una versión que sea cuando menos verosímil. Ya no digamos que sea la real, verosímil. Pero ¿sabes también otro problema que tiene particularmente el gobierno federal en este momento? Y lo señala Leonardo Cortade, o sea, con su comentario dice que nos manda un mensaje por Twitter, pero que no se supone que ya está bajando la inseguridad y esas cosas ya no pasan en México. Y parte del problema que tiene el gobierno federal, Raimundo, que aunque sí era cierto que en algunas instancias los índices de homicidios habían bajado, y en algunas instancias se había visto en el país algunas mejoras en ciertos tipos de delito, el mensaje que había estado presentando el gobierno federal en su momento era de que el tema de la seguridad a nivel nacional ya se estaba empezando a resolver. En algunos casos tenían un tono bastante victorioso por parte de algunos funcionarios del gobierno federal, en donde pues ya México ya no es un tema, ya no hay que hablar sobre esto, porque ya es un tema que se está resolviendo. Ustedes inversionistas no se preocupen, en cuestiones políticas, futuros candidatos ya no van a estar para las elecciones del 2015, ya no van a tener que estar usando este tema en sus plataformas políticas. O sea, que como que habían querido esconder el tema de seguridad, y a la luz no solamente las desapariciones de estos 43 muchachos, pero sino también el hecho de que están encontrando fosas. Es exagerado el comentario, pues, no en todas partes de Guerrero, pero están encontrando fosas en donde están hablando. Están encontrando donde ahorita están enfocando. Exacto. Entonces dices, no en todas partes de Guerrero. No sabemos. Pues, exactamente. O sea, si empiezan a rascarle en otro lado, ¿qué es lo que va a suceder? Sí me parece gravísimo lo que tú estás diciendo. Sí. Porque hay un tema de sí grave, que es lo de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Y qué pasa con todos los demás? De los cuales no sabemos más que números. La editorial del País este fin de semana fue devastadora. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, pero nos recuerda a todos cómo se percibe a México en cuestiones de secuestro, porque ya ves que hay secuestros y hay otro tipo de secuestros y hay levantones y hay desapariciones. Aquí hay una cifra que están usando las ONGs y que está usando en cierta forma algunas organizaciones ligadas a la ONU, donde están hablando de 119,000 secuestros. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que de una forma u otra han sido retenidas en contra de su voluntad los están metiendo en este gran paraguas de lo que es esta definición del secuestro. Y eso es el que usó el país. Entonces están hablando que en el 2012 eran como 119,000, ya para el 2003 eran como 200,000. O sea, estás hablando de números catastróficos y estamos viendo en estas editoriales y en los medios internacionales que son los que nos están recordando la realidad de la inseguridad en el país. Dice, nos manda un mensaje por Twitter Alex Incómoda y dice, me pregunto, ¿estará el gobierno federal para dar la peor de las noticias y sus efectos sobre el caso? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, Alex. Que tiene que ver con la comunicación política. Sí. Bueno, pues yo recuerdo en China, cuando morían los secretarios, los líderes chinos, se tardaban como un mes para ver cómo procesaban, todo, ¿verdad? Sí. Hoy en día eso ya no es posible. Y en un sistema abierto como es el mexicano, muchísimo menos. Lo que han estado tratando de hacer es buscar de qué manera logran establecer una ruta paralela al discurso en Guerrero, que eso es lo que tiene que ver con las presentaciones públicas del presidente, con el gobernador, con el anuncio del nuevo
del nuevo plan social de infraestructura en Guerrero. Entonces sí hay una ruta paralela, pero yo creo que tenemos información sobre eso. Mira, de hecho tenemos, como ustedes saben, el día de ayer, el gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto, expresó su apoyo al nuevo gobernador de Guerrero. Veamos. Luego de rendir protesta, Rogelio Ortega se reunió con el presidente de México en la residencia oficial de Los Pinos. Ahí se comprometió a trabajar para trazar una ruta de gobernabilidad y concordia. Que este es un gran desafío, el desafío que asumí y que estoy dispuesto a trabajar de día y de noche para entregar buenas cuentas en un tramo corto. El presidente reconoció el valor del gobernador al asumir tal responsabilidad en un momento complejo para Guerrero y le reiteró el apoyo del gobierno federal. Puntualicé el invariable e irrestricto apoyo del gobierno de la República para con el gobierno que él ahora encabeza, para que trabajemos juntos por el estado de Guerrero, para que realmente las acciones que llevemos a cabo nos permitan seguir trabajando en beneficio de los guerrerenses y sobre todo atender lo que sin duda es la aclamación más importante hoy entre los guerrerenses y la sociedad de nuestro país: conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Rogelio Ortega agradeció al presidente, quien de manera inmediata atendió su solicitud de apoyo. También dijo que su primer compromiso es encontrar a los normalistas. Anunció cambios en la administración de Guerrero para que a más tardar en diciembre exista gobernabilidad. Si usted me apoya, señor presidente, yo le entregaré buenas cuentas. Respecto a los actos vandálicos en Iguala y Chilpancingo, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los ciudadanos a actuar bajo el marco de la legalidad. Que no se puede pretender hacer justicia a partir de la ilegalidad. Hoy demandamos combatir la impunidad y la ilegalidad, y esta no se puede hacer a través de actos ilegales. Este martes, el Gabinete de Seguridad Federal se reunirá con el gobernador de Guerrero. Tenemos bien por Guerrero. Que así sea. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Señores, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Oye, importante las imágenes, porque también es un tema de imagen. Viste que lo trataron al gobernador con el mismo respeto, la misma deferencia que tratan al presidente de la República. O sea, si te fijas en la imagen lo pusieron como que eran exactamente iguales. Si uno viniera de Marte y no entendiera esas imágenes, parecería que estaban hablando dos presidentes de la República. Y no es una crítica, sí creo que es importante para el esfuerzo y para lo que va a enfrentar este gobernador, que se vea un absoluto apoyo por parte del gobierno federal, porque lo va a necesitar. Para utilizar esta palabra que es espantosa, lo está empoderando el presidente de la República para... Ya necesitamos que eso sea una palabra oficial, porque ya lo usamos demasiado. Para mandar el mensaje a Guerrero de que el gobernador lleva el apoyo total del Ejecutivo. Me parece que esa es la razón por la cual se estableció este formato, que es una presentación ante medios ahí en la puerta de la oficina, en la residencia oficial de Los Pinos. A mí en lo personal me parece que no es el más adecuado este formato. No es el más adecuado en buena parte por los antecedentes políticos y sociales del nuevo gobernador de Guerrero, porque en algunas capitales del mundo, como en Bogotá y en Washington, deben estar preguntando: ¿y no revisaron los antecedentes del gobernador? Yo no sé si el nuevo gobernador de Guerrero, que tiene una averiguación, no sé si la averiguación todavía está vigente, abierta, está vigente, y si está vigente no sé si es, pues supongo que no podría asumir ningún cargo público. Supongo, y quiero pensar, lo mejor que todo eso ya lo tienen resuelto, ¿verdad? Digamos, vamos a pensar de una manera muy optimista. ¿Te imaginas? Muy optimista. ¿Te imaginas el procurador hace 2 días estaba? Busquen ahora, ese proceso, por favor, y escóndalo. Por estos antecedentes es lo que no me gustó el formato. Sí. Porque el formato es absolutamente protocolar. Entiendo perfectamente cuál es el propósito, siempre y cuando el propósito sea empoderarlo. Me hubiera gustado más algo menos formal. Pero, donde
como sucede cuando los diseños de comunicación política en otros países dicen necesitamos enviar un mensaje, pero no podemos hacerlo tan ritual, que sea tan protocolar, y lo sacan caminando junto con el gobernador y la prensa le pregunta y responde. Para efectos prácticos. O podrían haber estado en una mesa de trabajo donde está trabajando el presidente y el gobernador, o sea, una cuestión más de que están en proceso de llevar a cabo. Sí, pero ahí no pueden meter a la prensa y preguntar. Ahí entra la prensa a tomar gráficas. Pues toman gráficas, sí. Pero como hay otros momentos, como lo han hecho, que parece muy atinado en la presentación de algunos altos criminales, que no los presentan, pero que los trasladan. A ver, Raimundo, el dolor de cabeza que me estás dando, estás hablando de grandes criminales y el gobernador de Guerrero en la misma frase. Estoy hablando de formatos de comunicación política. Sí. No, me hubiera gustado menos protocolar, porque al final de cuentas el mensaje es exactamente el mismo. O este formato con uno de los secretarios, debería haber sido el secretario de Gobernación. Sí, también es mucho desgaste de la figura del presidente, entendiendo que la intención era darle todo el respaldo. Ahora, para los que nos están viendo en este momento y tal vez dicen, ay, qué exagerados usted. No, estos mensajes visuales son fundamentales y marcan las pautas de cómo va a ser la relación entre el gobierno federal y un gobernador que va a tener muchísimas dificultades para gobernar en un estado que está al brinco de la ingobernabilidad. O sea, esos mensajes, estas ópticas, es la óptica política, pero esa óptica debe de traducirse en una realidad. Bueno, ¿qué es lo que está leyendo? La manera como se puede estar leyendo. Con un año de gobierno realmente no puede hacer nada más que administrar la crisis. Entonces, para administrar la crisis va todo el apoyo federal del gobierno de la República para obras de infraestructura, programas sociales, es decir, lo que se pueda hacer en un año. Y el perfil del gobernador, un poco lo que te habla es en dónde está el problema de Guerrero, el problema inmediato, no el problema de largo plazo, porque el problema de largo plazo va a tardar no un año, no 2 años, no un sexenio, va a tardar mucho más para ser resuelto. La desigualdad y la marginación y la pobreza en Guerrero. Impunidad, falta de justicia. Pero digamos eso puede ser más fácil que resolver el problema de la desigualdad, porque ahí se requiere muchos recursos durante mucho tiempo para ir cambiando la expectativa de vida de los guerrerenses. Pero en términos del cortísimo plazo en el cual se encuentra la situación, el perfil del gobernador lo que te habla es que se buscó una persona estratégica en el sentido de que puede hablar no con las instituciones, con las instituciones cualquiera puede hablar, que tenga la credibilidad y que tenga la capacidad de interlocución con los grupos más radicales. Los grupos más radicales en la parte legal, que digamos son los grandes agraviados de este tema, que es la normal de Ayotzinapa, con quien tiene una buena relación y de hecho recibieron muy bien su nombramiento, y también con otros grupos que no se encuentran en la corteza de la legalidad y a los cuales no se puede hablar directamente, pero sí se habla a través de intermediarios. Qué frase tan interesante, corteza de la legalidad. Está muy bonita esa frase, la podemos guardar. Oigan, escríbanos, mándenos sus comentarios por Twitter, @rivapa, @amsalazar. Nos vamos a cortar, no se vayan. Está muy bonito. Al ritmo de la marimba, Tuxtla Chico recibió al senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, donde convivió con la gente y sostuvo que la sociedad en unidad siempre es mejor. Nos une el trabajo, el compromiso, la lealtad, pero sobre todo, insisto, el caminar juntos. Melgar Bravo dijo sentirse contento por la calidez de la gente. Las divisiones llevan al fracaso. Los consensos llevan a la suma, y la suma es la unidad. Y esa es la que pregona el gobernador Velasco. El senador Melgar afirmó que el gobierno de Manuel Velasco permite consolidar un frente común a favor del desarrollo de la sociedad. Con imágenes de Adiel del Carpio, Carolina Loranca, Proyecto 40.
Proyecto Viajero 40. Los destinos los ponemos nosotros. Tú eliges a dónde ir. Estreno. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Cuando un vehículo es capaz de ofrecer diseño, funcionalidad y el avanzado motor EcoBoost, que combina a la perfección potencia y eficiencia de combustible, los demás autos simplemente desaparecen. Nuevo Ford Fusion. Todo lo que un auto debe ser. Ford. Go further. Proyecto 40 presenta los mejores exponentes de la literatura de terror. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. En este lugar, gemidos, gritos desgarradores y actividad paranormal siguen latentes. Alcatraz, más que una prisión, es la temible Isla Malvada. Apaga la luz. Acabo de escuchar un gruñido. Pocas personas pueden entrar a Alcatraz durante la noche. Expertos paranormales. Alcatraz, martes 16 horas. Proyecto 40. Compré 2 trajes de hombre y 2 camisas. Me di cuenta que era un premio por haber comprado en el Buen Fin y que era de la Secretaría de Hacienda. Sí, hasta que recibí el premio fue cuando me enteré. Ya no tuve que pagar, que ya había quedado cubierto mi mensualidad en el banco con eso. Paga tus compras con tarjeta de crédito, débito y participa. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan, pero aquí 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeños. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Este 17 de octubre tendrás la gran oportunidad de ayudar a aquellos que necesitan tu apoyo y de una esperanza de vida. Cancerotón, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 1 minuto contra el cáncer y DIF Tamaulipas, Vive Rosa, Vive Fuerte, invita. Los secretos de nuestro oscuro pasado serán revelados todos los martes a las 22 horas en el Refugio de los Conspiradores. Proyecto 40. El gobierno de Estados Unidos endurece las medidas contra el ébola. El Departamento de Defensa de ese país anunció que al menos 11 militares que ayudaron a construir unidades de cuidado médico y laboratorios para pacientes con el virus en Liberia, Guinea y Sierra Leona permanecerán en observación por 21 días en una base militar estadounidense en Vicenza, Italia. Pese a que las autoridades reportaron que ninguno de los militares presenta síntomas de la enfermedad, los elementos serán aislados y se les medirá diariamente la temperatura. Los estados de Nueva Jersey, Florida e Illinois dispusieron que los trabajadores de salud que regresen a Estados Unidos de los países afectados por el ébola serán supervisados por 21 días en hospitales. En el caso de Nueva York, el personal médico podrá realizar la cuarentena en su casa. Esta situación provocó que la enfermera Cassie Hickox anunciara que presentará una demanda federal al considerar que fueron violados sus derechos. Esto tras argumentar que fue puesta en cuarentena sin que presentara síntomas de la enfermedad, por lo que fue dada de alta. Hickox regresó a Estados Unidos después de ayudar a combatir el virus en Sierra Leona, mientras que en Nueva York, las autoridades descartaron que un menor de 5 años tuviera la enfermedad. En República Checa, personas no identificadas han amenazado con propagar el virus en lugares públicos si el gobierno no entrega el pago de $1.27 millones en moneda virtual Bitcoin. Supuestamente, los sospechosos aseguraron tener material biológico de una paciente infectada en Liberia.
Las autoridades han señalado que no tienen mayor información, pero aseguran que investigarán el caso. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver. Esta posibilidad de que se use cepas del ébola como un arma de destrucción masiva, un arma terrorista, en teoría se puede, o sea, en teoría. Pero la realidad, escribimos sobre esto en mi portal de seguridad, entonces nos dedicamos un poco a investigar, ya se ha escrito bastante porque también dentro del mundo oscuro donde me muevo, todo el mundo ya está empezando a considerar, oh Dios, esto pues es muy difícil. Entonces también hay que decirle al auditorio, el que se pueda usar esto como un arma para algún grupo terrorista, yo creo que casi, no el 100% se puede desechar. El gran tema es que es una enfermedad muy contagiosa y es una enfermedad con un alto índice de mortandad y no hay cura. Ese es el tema. Cada vez las autoridades mexicanas, en la medida en que la gente como que se va acostumbrando, se incrementan las medidas de seguridad. Porque probabilísticamente uno piensa, ¿y por qué no había un caso en México? Yo no digo que venga un caso. Sí, pero vamos, es altamente probable que esto pudiera suceder en México. Que casi no se ha publicado, ha habido un caso, por lo menos que sabemos, que no era ébola, sospecha. Que se sospechaba porque venía de alguna parte de esa parte fue del malaria, mundo, que no tiene nada que ver. La malaria con... Y lo manejaron bien, o sea, pusieron a esta persona en cuarentena, la revisaron, le hicieron los exámenes, tenía malaria. Pero está bien que el gobierno de México esté preparado. Oye, Raimundo, te propongo lo siguiente. ¿Por qué no terminamos? Por lo menos aprovechemos los minutos que nos quedan en este programa para las quemadas de la política. Hace mucho que no vemos. No nos burlamos de los demás. ¿Lo hacemos? Sí, que seamos bien quemadas en ese sentido y no en el otro. Y en el otro. Vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy nuestra producción. Veamos. Miren nomás, por andar de presumida la mismísima Paris Hilton, ahora sí que de plano el coche nomás no jalaba. O bien, pues, nadie sabía por qué no caminaba. Y es que en días pasados, de plano, aunque se hacía la que la Virgen le hablaba, no faltó, ya sabe, el acomedido que quiso arrancar el bólido, pero nada de nada. Un bólido de $375,000. ¿Y qué cree? Pues nomás no arranco, oiga. Bueno, algunas se hacen notar que por el chisme, el beso, el escándalo, en fin, tocho morocho. Pero ¿qué cree? Hay gente que se hace notar por cosas que de plano hay que agradecerles y admirarles. Ahí le presento a este policía capitalino que habla 6 idiomas y eso sí es de reconocerse. Le dije al jefe, o sea, mi superior, señor, le vengo a proponer un trato. Si usted me paga una beca, yo me voy en mi tiempo libre, o sea, en mi franquicia me voy a estudiar el idioma inglés para darle un mejor servicio. Voy a tener que destacar policías más capaces y más conscientes de sus obligaciones. Para que vea que aquí de a tiro por viaje le presentamos a los que de plano ni cómo ayudarles. Pero ahí tiene también que cuando se quiere, se puede. A ver si me dan la oportunidad de ser profesor de la academia, de la Policía Auxiliar, en la academia, enseñar idiomas. Necesitamos humanizarnos, mi mayor. ¿Sabes de lo que pasa? Que estamos demasiado endiosados con la fuerza que nos da un garrote y con la autoridad que nos da una placa. Una palabra más y lo arresto. Otra vez. Y esta finura de persona desde hace unos días circula por las redes. Figúrese nomás. Se subió al metro y de pronto dice que una señora se le acercó demasiado. Tal fue su enojo que lo florido y elegante salió a relucir. Y ahí me tienes a mí, que me tuve que subir al metro de la Ciudad de México. Sí, ya iba en un vagón rodeada de naquitos así, horrible. ¿Ya vio que me empujó otra vez? Me golpeó la boobie. No, es que no tiene cuidado, va 3 veces. Hágase para allá. Oye, tú no tienes cuidado, no tienes cuidado. Hágase para allá. Pues vete en taxi. Ay, no tienes que decir a dónde voy. ¿Cómo voy? Hágase para allá. Déjame educada. A ver, tiene una chaparra enana y aparte, hágase para allá. Hágase para allá. Voy a pasar. Hágase para allá. ¿Qué le pasa? ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? Déjame de grabar. ¿Por qué me estás grabando? No,
¿Quién te dio permiso de grabar? No me estoy grabando. Dame eso, apágalo. Cálmese, ¿Por qué? ¿por qué le voy a dar ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a ¿Qué te esta pasa? señora? Dámelo. Cálmese, Dámelo. 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 ¿Por qué me grabas? Pinche vieja, o sea, te juro, es caprichosa, o sea, soberbia. ¡Ay, qué horror! Lo que no se puede decir más, ¿me entiendes? O sea, mamona. Es ignorante, güey. ¿Sí? Es ignorante, güey. Bueno. Y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Y la otra que levantaba el brazo así para ver si se hace. No, estamos perdidos, Raimundo. Oye, pero ¿qué tal este policía que habla varios idiomas? Eso sí es para felicitarlo. O sea, ¿por qué no podemos vivir en un país en donde asumimos que nuestros policías debemos exigirles que hablen 2 idiomas? ¿Por qué no? O sea, aquí lo están manejando como la excepción. ¿No debería de ser la excepción? Más policías, como en la Ciudad de México, en áreas turísticas, deberían de tener algún manejo del idioma. ¿Cuántos países conoces donde la policía hable más de su idioma? En Europa, la mayoría sí. En Europa central y oriental, porque hablan idiomas que nadie más habla. Entonces, no, pero toda la gente habla 3, 4 idiomas. Pero es parte de la cultura del país poder hablar, por lo menos, en la mayoría de los países europeos, hablas por lo menos 2 idiomas. Por las propias razones de los idiomas. Exacto. Pero, ¿cuántos policías en Estados Unidos hablan algo más que el inglés? En el sur de Estados Unidos. En el sur sí hablan español, están ¿verdad? empezando a hablar español porque ya son descendientes de mexicanos, ¿no? Todo esto lo digo no en un aspecto sí en un aspecto de comparación, pero positivamente. Sí. Porque aquí varios gobiernos, aquí vamos al de la Ciudad de México, han hecho esfuerzos para poder tener policías que sean bilingües y que ayuden a los turistas. Y esto no es normal en el mundo, ¿eh? Hay países donde de manera natural hablan más del idioma de la lengua madre, pero no es normal, ¿eh? Nos vamos, se nos acabó el tiempo, nos vemos de nuevo aquí en El Primer Café. Hasta luego. Señora bonita que me ve del otro lado de la tele, no le vaya a mover al canal porque estamos aquí de manteles largos. Yo soy Gabriel Varela y quiero recibir a nuestro chef internacional invitado, Mónica Patiño. ¿Cómo estás, Mónica? Muy contenta, Gaby, muchas gracias. Y siempre me da mucho gusto estar contigo por tantas novedades que me presentas. Novedades que vienen a revolucionar nuestra cocina, a modernizarla.